Bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ver cómo poder representar intervalos en la recta numérica. Si este video resulta de utilidad en tus estudios, yo te invito a que te suscribas, que me regales un like, que compartas y que comentes. Comencemos. Comencemos por ver cuáles son los símbolos que utilizamos para poder representar los intervalos. Comenzamos por el primer símbolo, conocido como menor que. Este símbolo, junto con el símbolo mayor que, son dos símbolos que utilizamos para poder representar cuando nuestro intervalo tiene extremos abiertos. También, al momento de representar este intervalo en la recta numérica, utilizamos el círculo vacío. El círculo vacío nos representará entonces extremos abiertos. El símbolo mayor o igual que, junto con el símbolo menor o igual que, también son dos símbolos que utilizamos para poder representar los extremos cerrados de un intervalo. Cuando un intervalo tiene extremos cerrados y lo queremos representar en la recta numérica, utilizamos entonces un círculo relleno. El otro símbolo es los paréntesis, que se utilizan para poder representar cuando el intervalo es abierto. Para poder representar un intervalo cerrado, utilizamos entonces los corchetes. Siempre que veamos en los extremos esta figura de corchete, recordemos que es un intervalo cerrado. Y cuando veamos en los extremos el paréntesis, recordemos que es un intervalo abierto. Representar el siguiente intervalo. En este intervalo x es mayor a menos 5 y menor a 2. Utilizando la recta numérica. Primeramente vamos a definir qué tipo de intervalo es. Y en este caso tenemos un intervalo del tipo abierto. Recordemos que en todo intervalo abierto aparecen los símbolos de comparación menor que. Y en este caso el símbolo de comparación se encuentra en los extremos del intervalo. Por lo que el intervalo en los dos extremos se encontrará abierto. Los números que forman parte de este intervalo son menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 y 1. En este conjunto de números no podemos incluir ni el extremo inferior menos 5 ni el extremo superior más 2, porque el intervalo es abierto y todo intervalo abierto no permite integrar dentro del conjunto de números dichos extremos. Si queremos representar el intervalo de manera numérica utilizando paréntesis o corchetes, nos quedaría así: paréntesis menos 5, 2 paréntesis. Recordemos que como el intervalo es abierto en ambos extremos, utilizamos los paréntesis. Si queremos ahora representarlo de manera gráfica utilizando la recta numérica, tendremos lo siguiente. En la recta numérica primero vamos a localizar la división menos 5. Entonces a partir del origen nos vamos a mover hacia la izquierda hasta la división menos 5. Entonces tendremos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Aquí entonces vamos a colocar un círculo vacío, porque un círculo vacío representa un extremo abierto, lo cual coincide con el uso del paréntesis y con el símbolo de comparación menor que. Enseguida localizamos el extremo superior 2 positivo. Entonces a partir del origen, a partir del valor de 0, ahora nos vamos a mover hacia la derecha 2 divisiones, 1 y 2. Aquí vamos a localizar entonces el extremo
superior en donde colocamos un círculo vacío, por ser también un extremo del tipo abierto. En este extremo también coincide la utilización del círculo vacío, el paréntesis y el símbolo menor o igual que. Por lo tanto, todo este conjunto de números formarán parte del intervalo menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 y 1. Representar el siguiente intervalo, en donde x es mayor o igual a menos 3 y menor o igual a 4, utilizando la recta numérica. Primero, vamos a definir qué tipo de intervalo es. Y de acuerdo a los símbolos de comparación, este intervalo es un intervalo cerrado. Los símbolos de comparación menor o igual nos sirven para indicar que los extremos se encuentran cerrados. Los números que componen este intervalo son el menos 3, el menos 2, el menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. En este conjunto de números sí aparece tanto el extremo izquierdo, menos 3, como el extremo derecho, 4 positivo. En este caso, cuando el intervalo es cerrado, sí es posible considerar tanto el extremo izquierdo como el extremo derecho. Por eso aquí en el conjunto de números aparece el menos 3 y también aparece el 4 positivo. Para representar este intervalo de manera numérica, utilizamos los corchetes. Dentro de ellos anotamos el extremo inferior, menos 3, seguido del extremo superior, 4. Recordemos que los corchetes nos representan precisamente extremos cerrados. Y entonces aquí estamos concordando el uso del corchete, el uso del símbolo de comparación menor o igual que, para poder determinar que los extremos en este caso son cerrados. Si este intervalo lo representamos gráficamente, utilizamos entonces la recta numérica. En ella primero localizamos el extremo inferior, menos 3. Entonces, a partir del origen, nos vamos a mover hacia la izquierda 3 divisiones, menos 1, menos 2 y menos 3. Aquí se encontrará el extremo inferior, en donde colocamos un círculo relleno, porque el extremo es considerado como extremo cerrado. Esto de acuerdo al símbolo de comparación, de acuerdo al corchete, y de ahí definimos que el círculo es un círculo relleno. A continuación localizamos el extremo superior, 4, positivo. Entonces, a partir del origen, ahora nos vamos a mover hacia la derecha 4 divisiones, 1, 2, 3 y 4. Llegamos aquí en donde debemos de colocar también un círculo relleno, ya que este otro extremo también es cerrado, indicado por el corchete e indicado por el símbolo de comparación menor o igual que. Entonces, los números que integran este conjunto son el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Representar el siguiente intervalo, en donde x es mayor o igual a menos 6 y menor a 4, utilizando la recta numérica. Lo primero es definir qué tipo de intervalo tenemos. Entonces, nos damos cuenta que es un tipo de intervalo semiabierto. Es semiabierto porque de un lado utiliza el símbolo menor o igual que y del otro lado el símbolo menor que. Recordemos que este símbolo nos representa extremo abierto y este otro nos representa extremo cerrado. Y cuando tenemos de un lado abierto y del otro lado cerrado, estamos ante un intervalo semiabierto.
Los números que formarán parte de este intervalo son el menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. En este conjunto de números podemos observar que el extremo inferior menos 6 sí entra dentro del intervalo, porque el extremo es cerrado. Sin embargo, el extremo superior 4 no entra en este intervalo, porque al ser un extremo abierto no forma parte de él. Por eso aquí a la derecha no aparece el valor de 4. Representando ahora este intervalo de manera numérica, utilizamos un corchete del lado izquierdo y un paréntesis del lado derecho. Del lado izquierdo el extremo es cerrado, razón por la cual colocamos un corchete, mientras que del lado derecho el extremo es abierto y por ello colocamos un paréntesis. Entonces, cuando veamos una representación numérica en donde de un lado tenemos un corchete y del otro un paréntesis, o al revés, estamos entonces ante un intervalo semiabierto. Representando el intervalo de manera gráfica en la recta numérica, tendremos lo siguiente. A partir del origen, a partir del valor de 0, primero nos vamos a mover hacia la izquierda hasta la división menos 6, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. Aquí, como el extremo es cerrado, debemos entonces de colocar un círculo relleno. A continuación localizamos el otro extremo, que es 4, positivo y es abierto. Nuevamente a partir del origen, ahora nos vamos a mover hacia la derecha 4 divisiones. 1, 2, 3 y 4. Aquí, como el extremo es abierto, debemos entonces de colocar un círculo vacío. Recordemos que el círculo vacío nos representa extremo abierto. El paréntesis también nos representa extremo abierto y el símbolo menor que por igual. Entonces, todos los números que se encuentran en este intervalo formarán parte de él, excepto el extremo abierto 4. Representar el siguiente intervalo, en donde x es mayor a menos 3 y es menor o igual a 5, utilizando la recta numérica. Primeramente vamos a determinar qué tipo de intervalo es, y como vemos que de un lado tenemos el símbolo de comparación menor o igual y del otro lado el símbolo de comparación menor o igual, pues entonces esto nos indica que es un intervalo semiabierto por tener símbolos de comparación diferentes. Entonces tenemos un tipo de intervalo semiabierto. Los números que forman parte de él son el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, 2, 3, 4 y 5. Como podemos ver en este conjunto, no aparece el menos 3 porque el extremo izquierdo es un extremo abierto y por lo tanto el valor de menos 3 no formará parte del intervalo. A diferencia, en el extremo derecho sí consideramos el extremo de 5 porque dicho extremo es cerrado. Por eso el intervalo quedará integrado por este conjunto de números. Si este intervalo lo representamos de manera numérica, tendremos de un lado el paréntesis con el extremo inferior de menos 3, mientras que del lado contrario el corchete con el extremo mayor de 5. Recordemos que el corchete nos representa un extremo cerrado y el paréntesis un extremo abierto. Entonces tenemos un intervalo semiabierto, porque la mitad está abierto y la otra mitad cerrado. Ahora, representando este intervalo de manera gráfica, utilizamos la recta numérica. Y en ella lo primero es localizar el extremo menos 3.
Entonces, a partir del origen, primero nos vamos a mover hacia la izquierda 3 divisiones. Menos 1, menos 2 y menos 3. Aquí debemos entonces de colocar un círculo vacío que nos indica que ese extremo es abierto. Enseguida localizamos el extremo superior de 5 positivo. Entonces, a partir del origen, ahora nos vamos a mover hacia la derecha 5 divisiones. 1, 2, 3, 4 y 5. En este lugar, como el extremo es cerrado, debemos de colocar un círculo relleno. De esta manera nos damos cuenta que todo este espacio de la recta numérica formará parte del intervalo, en donde se considera el 5 por ser extremo cerrado, pero no se considera el menos 3 por ser un extremo abierto. Representar el siguiente intervalo en donde x es menor a 2, utilizando la recta numérica. Es importante observar que en este caso solamente tenemos un solo símbolo de comparación, y ese símbolo de comparación se encuentra a la derecha de la letra X. Entonces esto nos permite saber que tenemos ahora un intervalo infinito. Definiendo entonces el tipo de intervalo, es un intervalo infinito hacia la izquierda. ¿Por qué hacia la izquierda? Porque nos dice que todos los valores de x menores a 2, todos los números que son menores a 2, se encuentran a la izquierda del número 2. Por esa razón es infinito hacia la izquierda. En este caso, los números que forman parte del intervalo, pues es un conjunto de números infinitos. A partir del 2 debemos de considerar los números que se encuentran a la izquierda. Por aquí quedaría el valor de 2 positivo, y recorriéndonos hacia la izquierda tendríamos el 1, el 0, el menos 1, el menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 y todos los números que se encuentren a la izquierda del 2 positivo. Es un conjunto infinito, por eso no tiene un final determinado. Esto representado a través de los paréntesis de manera numérica tendremos del lado izquierdo un menos infinito, representándolo también por medio del paréntesis. Del extremo superior el valor de 2, pero en dicho extremo, al ser abierto, también tenemos un paréntesis. Por lo tanto, tendremos un intervalo infinito que corre hacia la izquierda. Si el intervalo lo representamos de manera gráfica, tendremos nuestra recta numérica. Y lo primero es localizar el valor de 2 positivo. Entonces, a partir del origen, nos vamos a mover hacia la derecha 2 divisiones, 1 y 2. Al llegar al valor de 2 positivo, ahí colocamos un círculo abierto porque es un extremo abierto, tal y como lo indica el paréntesis y tal y como lo indica el signo de comparación. Como es un intervalo infinito que corre hacia la izquierda, resulta que a partir del valor de 2 podemos recorrer nuestra recta numérica considerando todos los valores que se encuentran hacia el lado izquierdo. Como es un conjunto infinito de valores, no tiene un final determinado. Representaré el siguiente intervalo cuando los valores de x son mayores a menos 2, utilizando la recta numérica. Podemos ver que en este intervalo, lo mismo que en el intervalo de arriba, solamente aparece un símbolo de comparación, y que en este caso el símbolo de comparación se encuentra a la izquierda de la letra X. Esto nos indica que todos los valores de X son mayores a menos 2. ¿Cuáles son los números mayores a menos 2? Pues son todos los números que se encuentran a la derecha del menos 2. Es decir,
Mayores a menos 2 es el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3, cualquier número que se encuentre a la derecha del menos 2. Entonces tenemos un intervalo de tipo infinito a la derecha. Recordemos que en un intervalo, cuando aparece un solo símbolo de comparación, pues nos indica un intervalo infinito, que en este caso es un infinito que corre hacia la derecha. ¿Qué números formarán parte de este intervalo? Pues todos los números mayores a menos 2, como por ejemplo menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, cualquier número siempre y cuando sea mayor a menos 2. Si ahora utilizamos la forma de representación numérica, tendremos del lado izquierdo el paréntesis con el extremo inferior de menos 2. Del lado derecho el más infinito, donde colocamos también un paréntesis. Esto nos indica que el intervalo va a correr a partir del menos 2, pero hacia la derecha, siendo un intervalo infinito a la derecha. Representando este intervalo ahora de manera gráfica, utilizamos la recta numérica. Y lo primero es localizar la división menos 2. Por lo que a partir del origen del valor de 0, nos vamos a mover hacia la izquierda hasta la división menos 2. Menos 1, menos 2. Aquí vamos a colocar un círculo vacío, porque recordemos que este símbolo de menor que nos representa un círculo vacío, y que todo círculo vacío es un extremo abierto. Como el intervalo corre hacia la derecha, resulta que a partir de aquí podemos tomar cualquier valor sobre el eje de las X que se encuentre hacia la derecha con relación al menos 2. De esta manera representamos entonces intervalos del tipo infinito. Representar el siguiente intervalo, donde x es menor o igual a 4, utilizando la recta numérica. Podemos ver, igual que en los ejemplos anteriores, que solamente tenemos un símbolo de comparación, que en este caso se encuentra a la derecha de la letra X. Y por lo tanto esto nos indica que tenemos un intervalo del tipo infinito, pero este intervalo corre hacia la izquierda, porque nos dice que son todos los valores a lo largo del eje de las X menores o iguales a 4. Los números que formarán parte de este intervalo son, de manera infinita, desde la izquierda hacia la derecha, podrían ser menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, y en este caso sí se puede tomar el 4, porque dicho extremo es con el símbolo de comparación menor o igual, y esto nos indica que dicho extremo se encuentra cerrado, razón por la cual sí aparece en este caso el valor de 4. Representando este intervalo por medio numérico, tendremos paréntesis del lado izquierdo junto con el menos infinito, enseguida la coma, y del lado derecho el 4 con el corchete. Recordemos que todo extremo infinito utiliza el paréntesis, y en este caso el extremo del lado derecho, que es un extremo cerrado, utiliza el corchete. Esto nos indica también que nuestro intervalo es infinito hacia la izquierda. Si ahora utilizamos la recta numérica, tendremos, primeramente vamos a localizar la división 4 positivo. Entonces a partir del 0 nos vamos a mover hacia la derecha hasta la división 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí, por ser un extremo cerrado, debemos de colocar un círculo relleno. Como es infinito y el infinito corre hacia la izquierda, resulta que a partir del 4, pero hacia la izquierda,
Podemos tomar cualquiera de estos valores siempre y cuando sean menores o iguales a 4. Incluso el mismo 4 forma parte de este intervalo porque el extremo es cerrado. Por último, representemos el siguiente intervalo, en donde x es mayor o igual a 5, nuevamente utilizando la recta numérica. El tipo de intervalo es infinito, y es infinito a la derecha. Los números que forman parte de este intervalo pueden ser los números o igual a 5 o mayores a 5. Entonces los números que se encuentran a la derecha del número 5 o el mismo número 5 forman parte del intervalo. Entonces tendremos el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y cualquier número que se encuentre a la derecha del valor de 5 forma parte de este intervalo, que es un intervalo infinito hacia la derecha. Si ahora utilizamos la forma numérica, nos quedará como del lado izquierdo corchete con el extremo 5 y del lado derecho el más infinito con el extremo abierto. Finalmente, si llegamos a la gráfica, tendremos nuestra recta numérica y a partir del 0 primero nos desplazamos hasta la división 5 positivo. 1, 2, 3, 4 y 5, en donde colocamos un círculo relleno porque el extremo es cerrado. Como el conjunto solución son todos aquellos valores mayores o iguales a 5, significa que a partir del 5 y hacia la derecha podemos recorrer nuestra recta numérica, tomando todos los valores mayores a 5, los cuales son el conjunto solución de esta desigualdad o de esta inecuación o intervalo. Bien, pues hasta aquí termina este video. Yo espero que te haya gustado la explicación y si te fue útil, yo te invito a que visites mi canal y si te agrada, suscríbete, comparte y comenta. Esto es Videomate. Te mando un saludo y te espero en el próximo video. Bye.